En electrónica digital se habla de ceros y unos, o estados bajo y alto, pero ¿cómo se define si una señal se encuentra en uno u otro estado? Esto depende del voltaje presente en la terminal, la familia del circuito integrado y su voltaje de alimentación. Principalmente hay dos familias de circuitos digitales, los TTL y los CMOS. Los TTL operan con una alimentación de 5 voltios, mientras que los CMOS pueden trabajar desde 3.3 hasta 18 voltios. En los TTL, los valores entre 0 y 0.8 indican nivel bajo, y entre 2.4 y 5 volts se considera nivel alto. Cualquier valor fuera de estos rangos se considera inválido o anómalo. Por otro lado, los CMOS definen su estado en relación a un porcentaje del voltaje de alimentación. Un voltaje igual o inferior al 30% del suministro se interpreta como estado lógico 0, mientras que igual o superior al 70% representa el estado lógico 1. Cualquier valor de voltaje mayor al 30% e inferior al 70% se considera un estado inválido o anómalo. Con base en lo anterior, al conocer la familia del circuito digital y su voltaje de alimentación, podemos verificar el estado de la señal midiendo su voltaje con un multímetro. Por ejemplo, consideremos el circuito CD4093, perteneciente a la familia CMOS, alimentado con cerca de 10 volts. En este caso, una señal estará en bajo si el voltaje es igual o inferior a 3 volts, y en alto cuando el voltaje sea igual o mayor a 7 volts. Cualquier valor fuera de este rango se considera inválido, indicando probable daño en el circuito digital. No obstante lo anterior, se debe tener cuidado con dos situaciones particulares al probar circuitos digitales con el multímetro: la lógica de 3 estados y los trenes de pulsos. En ocasiones, es deseable desconectar o aislar la terminal de salida del resto del circuito para dejar la señal disponible o libre, especialmente en buses de datos. La solución a este problema se conoce como lógica de 3 estados o lógica tri-state. Los dispositivos de 3 estados tienen 3 niveles: alto, bajo y flotante. A este último se le llama estado de alta impedancia o estado high Z. Debido a que el estado flotante es propiamente una ausencia de voltaje, es fácil confundir un estado de alta impedancia con un cero lógico, y no son lo mismo. Para evitar este error, se debe colocar la punta roja del multímetro en la terminal a medir. Luego, la punta negra del multímetro deberá pivotar entre el positivo y el negativo de la alimentación. En función de las medidas realizadas, se puede determinar el estado con base en lo siguiente. Si al conectar la punta negra al negativo, el voltaje es 0, y al conectar la punta negra al positivo, el voltaje leído es casi igual al voltaje de alimentación, pero con signo negativo, entonces la señal está en bajo. Si al conectar la punta negra al negativo, el voltaje leído es casi igual al voltaje de alimentación, pero con signo positivo, y al pasarla al positivo el voltaje es 0, entonces la señal está en alto. Detectar un tren de pulsos en una terminal puede resultar casi imposible con un multímetro, ya que este suele medir valores eficaces o RMS. Aunque podríamos hablar extensamente sobre este tema, para los propósitos prácticos de hoy, supondremos que utilizamos un multímetro RMS. Sin embargo, esto puede llevar a que el multímetro lea un voltaje dentro de un rango de valores inválidos, cuando en realidad la señal presente es un tren de pulsos. Como seguramente ya notaste, probar circuitos digitales con un multímetro es laborioso y presenta incertidumbres. Para evitar esto, se ha desarrollado la punta lógica o sonda lógica para circuitos digitales. Este dispositivo permite detectar los niveles lógicos presentes en una señal de manera confiable. Existen diversos modelos de puntas lógicas, desde los básicos destinados a una familia específica, TTL o CMOS, hasta los profesionales que pueden trabajar con cualquier familia,
identificar el estado de alta impedancia, detectar pulsos y registrar cambios de estado en flancos de subida y bajada. Aunque hay sondas lógicas comerciales asequibles, exploraremos algunos modelos que puedes construir fácilmente para enriquecer tus conocimientos en electrónica. Además, construiremos una punta lógica profesional con capacidades adicionales que las sondas digitales comerciales no cubren y que resultan necesarias. Te explicaré los detalles más adelante. La forma más sencilla de crear una punta lógica es con dos LEDs conectados en direcciones opuestas, cada uno con su respectiva resistencia limitadora de corriente, uno al polo positivo y otro al negativo de la fuente de alimentación. Además, utilizamos un interruptor de dos posiciones que nos permite cambiar entre los modos de prueba. En un lado del interruptor, probamos si la señal está en alto, lo que enciende el LED rojo. En el otro lado, probamos si la señal está en bajo, lo que enciende el LED verde. Si ninguno de los dos LEDs se enciende, la señal está en estado de alta impedancia o flotante. Cuando la señal es un tren de pulsos, el comportamiento de los LEDs varía según la frecuencia y el ciclo de trabajo. A frecuencias inferiores a 35 Hz y con un ciclo de trabajo del 50%, ambos LEDs parpadean. La velocidad de parpadeo depende de la frecuencia de la señal. Con un ciclo de trabajo menor al 50%, donde la señal permanece más tiempo en bajo que en alto, el LED rojo se enciende brevemente, mientras que el LED verde permanece encendido más tiempo. Con un ciclo de trabajo mayor al 50%, donde la señal permanece más tiempo en alto que en bajo, el LED verde se enciende brevemente y el rojo permanece encendido más tiempo. A frecuencias iguales o superiores a 35 Hz, ambos LEDs parecen estar encendidos, aunque en realidad parpadean. La sonda básica es versátil y puede utilizarse con cualquier nivel de voltaje. Sin embargo, tiene algunas limitaciones que debemos considerar. Produce una demanda adicional de corriente al dispositivo bajo prueba, lo que podría dañarlo si la corriente demandada es mayor que la que puede proporcionar el circuito integrado. Si el circuito o la terminal bajo prueba están parcialmente dañados, el voltaje podría estar dentro de un rango inválido o anómalo, y la sonda no sería capaz de detectar esta situación. Las resistencias limitadoras deben calcularse para el voltaje de alimentación del circuito bajo prueba, lo que afecta tanto el brillo de los LEDs como su interpretación. Para resolver de manera definitiva los problemas antes expuestos, se emplean puntas lógicas para electrónica digital, cuyo diseño está basado en circuitos comparadores a través de amplificadores operacionales. Pero eso será tema en próximos videos. Hasta entonces, ¡chao!